Buenos días, soy el doctor Enrique Alonso, soy el profesor titular de la cátedra. Ya nos hemos presentado en la primera clase virtual. Por un problemita técnico no estoy viendo las diapositivas. Bueno, el tema que vamos a desarrollar en el día de la fecha es disnea. Disnea es un síntoma fundamental, puesto que es muy abarcativo, puesto que toma muchos aparatos y tiene una exquisita fisiopatología, donde comprendiendo exactamente la fisiopatología a ustedes les va a ayudar muchísimo para comprender el tema de los distintos síndromes que ustedes pueden evaluar. De tal forma que hemos planteado los objetivos o la ruta que vamos a seguir en esta clase, definiendo lo que es disnea, marcar puntos importantes en cuanto a la fisiología y a la fisiopatología, clasificarla y hablar de los tipos o causa de disnea, presentación de casos clínicos y concluir la clase dando los datos fundamentales de la definición. Bueno, vamos a definir disnea como la sensación desagradable de falta de aire. Ustedes en el interrogatorio, o sea, cuando ustedes conversan con el enfermo en la anamnesis de la historia clínica, tienen que captar lo que el paciente le está transmitiendo para poder detectar el síntoma fundamental que estamos viendo. De todos modos, el paciente muchas veces no le va a decir que tiene una sensación desagradable de falta de aire, le puede decir que me falta el aire, que se ahoga, que no le entra el aire. Entonces, de acuerdo a la conversación que yo tengo con el paciente, voy a tratar de captar este síntoma en el motivo de consulta de la enfermedad. Desde el punto de vista fisiológico, la frecuencia respiratoria normal son de 16 frecuencias respiratorias por minuto más o menos 2. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria por arriba de esa variable, hablamos de taquipnea, y cuando aumenta la amplitud de los movimientos respiratorios, hablamos de polipnea. Tengan en cuenta que el movimiento respiratorio normal, como ustedes ya lo han visto en fisiología, consta de dos pasos, la inspiración y la expiración, perfectamente coordinado y fundamentalmente por el papel esencial que cumple uno de los músculos más importantes de la respiración, que es el diafragma. Normalmente cuando ustedes respiran, este acto inspiratorio y expiratorio prácticamente pasa desapercibido. Pero desde el punto de vista fisiológico, este movimiento respiratorio normal está controlado esencialmente por el centro respiratorio que se encuentra en bulbo y que se encuentra en protuberancia. Por dos factores. Uno el factor humoral y otro el factor nervioso. De tal forma que los factores humorales que tienen en cuenta la regulación de la frecuencia respiratoria normal y en el acto imperceptible de la inspiración y expiración son la presión de oxígeno, la presión de anhídrido carbónico y el pH que marca la acidez de la sangre. Tres factores humorales que luego lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando la clase, que tienen que ver
cuando se altera la ventilación o la capacidad vital, que van a alterar la frecuencia respiratoria. Y a su vez, el centro respiratorio está controlado por factores nerviosos. Primero, el reflejo de Hering-Brauer, y segundo, los quimio y los presorreceptores. ¿Qué es el reflejo de Hering-Brauer? El reflejo de Hering-Brauer son estimulaciones de receptores de llenado lento de volumen. ¿Esto qué significa? Cuando yo inspiro profundamente, llego a un límite, el pulmón se llenó de aire por aumento de volumen, estimula el receptor e inmediatamente se corta el movimiento inspiratorio para comenzar la expiración y el próximo ciclo respiratorio. O sea, es un reflejo que regula la máxima inspiración y la máxima expiración por diferencias de volumen. Y los presorreceptores son sumamente importantes, sobre todo el receptor J, que es un receptor que se encuentra en el intersticio, que van a estimular el centro respiratorio cuando el intersticio, que es el espacio, si ustedes se acuerdan de anatomía, que se encuentra entre los alvéolos, sea estimulado por alteraciones anatómicas o histológicas, por ejemplo en la fibrosis pulmonar, o cuando ustedes tienen un aumento de presión a nivel del intersticio pulmonar en algunas patologías cardiovasculares. Eso es por un punto el papel que cumple el centro respiratorio en síntesis. De acuerdo a factores humorales y de acuerdo a factores nerviosos, los movimientos respiratorios, inspiratorios y expiratorios son de 16 más o menos 2 durante un minuto en circunstancias normales. Y el otro punto es cómo llega el oxígeno al tejido, o sea, la oxigenación tisular. Y esto depende de 3 mecanismos fundamentales. Uno, el respiratorio, que está íntimamente ligado a la hematosis. Segundo, el factor circulatorio, que depende esencialmente de la función de bomba, o sea, del corazón, de su comportamiento, ¿no es cierto?, en el ciclo cardíaco. Y el tercer factor es el factor hematológico, o sea, la concentración de hemoglobina que tiene la sangre, que es la encargada de transportar el oxígeno para que sean captados por los tejidos. Entonces vamos a remarcar qué es la hematosis, cuál es la función que tiene la bomba para mantener un estado circulatorio normal y el papel esencial que hace la hemoglobina normalmente para transportar la sangre a los tejidos. Y esto es muy importante que nosotros veamos la fisiología que está engarzada con la fisiopatología para tratar de comprender los distintos síndromes que nos va a marcar este síntoma. Y hay algunos conceptos que ustedes tienen que marcar que ya lo han visto en fisiología respiratoria. Uno, la capacidad vital, que esto se determina o se lo puede evaluar por una prueba complementaria que se denomina la espirometría, que es propio de la especialidad de los neumonólogos o especialistas de aparatos respiratorios. ¿Qué es capacidad vital? Es la cantidad de aire que una persona puede expeler mediante una expiración forzada luego de una máxima inspiración. Su valor normal son 4 litros por minuto. Y la ventilación pulmonar es la respiración forzada que yo tengo durante un minuto, cuyo valor normal son 7.5 litros en un minuto. Cuando se altera el mecanismo que yo les acabo de explicar anteriormente, ya sea que el centro respiratorio se está estimulando por factores humorales, por factores nerviosos, o que la oxigenación tisular se ve alterada por mecanismos respiratorios, circulatorios o por una disminución de la hemoglobina,
o se va a aumentar la ventilación pulmonar o va a disminuir la capacidad vital. Este concepto es importante que lo tengan marcado porque está íntimamente relacionado. Para que nosotros tengamos una hematosis, ¿qué es la hematosis? La hematosis es la concentración que tienen los alveolos de oxígeno que vienen del aire ambiental. Para que el alveolo tenga la concentración normal de oxígeno en sus alveolos, necesita de un funcionamiento anatómico y funcional importante de todo lo que es el aparato respiratorio, que tiene un contenido y que tiene un continente. Como ustedes se acuerdan de anatomía, el continente, ¿qué es lo que tiene? Piel, tejido celular subcutáneo, las estructuras óseas, y tiene un paquete nervioso, que son el paquete intercostal, donde tienen un papel fundamental en lo que es la llegada de la placa neuromuscular. Entonces yo tengo que tener, para que tenga una concentración normal y determinada de oxígeno, primero, la caja torácica en perfectas condiciones. Tanto lo óseo, tanto lo nervioso, como todo lo que está rodeando a la caja torácica. ¿Y el contenido cómo está constituido? El contenido, ustedes tienen la vía respiratoria correspondiente alta, los bronquios, tienen el bronquio fuente y tiene la división de los bronquios correspondientes, como ustedes pueden observar, a medida de que va descendiendo la estructura anatómica bronquial, el diámetro o la longitud de la vía aérea va disminuyendo hasta llegar a la unidad microscópica, que es el alveolo, que es el elemento funcional donde se va a desarrollar la hematosis. O sea, esta concentración de aire que yo tengo normalmente en la altura que estamos en Tucumán, que es una altura de 1200 más o menos metros, la concentración de oxígeno se llega perfectamente hasta el alveolo donde se va a producir la hematosis. Y fíjense en que esta unidad alveolar, esto es una unidad alveolar, tenemos millones en el pulmón, tiene una estructura vascular que la está rodeando. Fíjense, tengo una estructura arterial y luego se continúa con una estructura venosa. Este concepto es sumamente importante, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, y es allí donde se va a producir la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es esta concentración perfecta de oxígeno que ha llegado al alveolo, va a ser captada por el capilar, que es una estructura anatómica arterial, para luego ponerse en contacto con esta estructura, que son los capilares o las vénulas pulmonares, para luego ir a desembocar en las grandes venas pulmonares que están íntimamente relacionadas con la parte cardiovascular. O sea que en síntesis, para que yo tenga una hematosis perfecta, tengo que tener una estructura del continente y del contenido respiratorio en perfectas condiciones. O sea, si yo voy desde afuera hacia adentro, piel, músculos, elementos nerviosos, estructura anatómica ósea, que son las costillas, y el continente, que está determinado fundamentalmente por la estructura anatómica de las vías aéreas, el parénquima pulmonar, y la unidad funcional es el alveolo. Y este músculo que yo estoy acá señalando es esencial, es fundamental para el proceso respiratorio, que es el diafragma. El diafragma es el encargado, cuando él actúa, de inspirar y de expirar. La inspiración es la llenada de aire de los campos pulmonares, la expiración es expulsar, es sacar, es disminuir el tamaño de las vías respiratorias. Esto por un lado, la hematosis. Y es sumamente importante que ustedes tengan en mente
la estructura anatómica que ya vieron en los preparados en anatomía. Y a esto le vamos a sumar, le vamos a agregar el papel esencial que tiene la fisiología. Y vamos a recordar también cómo se hace la circulación, cómo se hace el llenado, que es muy importante. Entonces ustedes recuerdan que yo tenía estructuras anatómicas ventriculares, esto es ventrículo izquierdo, esto es ventrículo derecho, esto es aurícula izquierda y esto es aurícula derecha, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar y válvula aórtica. Y fíjense, porque lo que yo quiero llegar, que la estructura anatómica pulmonar y cardiovascular es una unidad sellada. Ya vamos a ver las conexiones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estas son las venas cavas que están trayendo todo el retorno venoso, desde los miembros inferiores, pasa por el hígado, suprahepática, cava superior, cava inferior, y se produce el llenado de las cavidades derechas. ¿Cuál es el elemento anatómico que yo voy a tener en cuenta desde el punto de vista semiológico el día de mañana cuando hagamos la parte práctica del aparato cardiovascular? Son las venas yugulares que me permite determinar o me permite observar la presión de llenado que hay en las cavidades derechas. ¿Cómo se hace el movimiento circulatorio normal? El movimiento circulatorio normal es todo el llenado venoso que viene del sector venoso de miembros inferiores, vena porta, suprahepática, ingresa a aurícula derecha. La válvula tricúspide se abre en diástole y luego se pone en contacto en ventrículo derecho, de tal forma que cuando se abre la válvula pulmonar, la sangre venosa que circula por la arteria pulmonar irá a ponerse en contacto con aquella estructura que yo les acabo de mencionar en los gráficos anteriores, que es el alveolo. Entonces, en el alveolo se produce el intercambio por una diferencia de presión entre el oxígeno que está contenido en el alveolo y es captado por el capilar pulmonar. El capilar pulmonar no es otra cosa que la continuación anatómica de la arteria pulmonar, que a medida que va ingresando en el campo pulmonar, va disminuyendo de tamaño hasta terminar en el capilar pulmonar. Una vez que el capilar pulmonar captó el oxígeno del alveolo, ya se completó la hematosis, el capilar pulmonar, a través del contacto anatómico con las vénulas pulmonares, se va a poner en contacto y va a desembocar a nivel de la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Las venas pulmonares están ingresando sangre oxigenada a la aurícula izquierda, se abre la válvula tricúspide, la sangre oxigenada ingresa al ventrículo izquierdo, se abre la válvula aórtica y a través de la aorta se va a distribuir, se va a desparramar la sangre oxigenada por todo el organismo y poder llegar hacia los receptores tisulares, llevando el oxígeno que se necesita para suplementar las actividades metabólicas del organismo. Entonces, en síntesis, nosotros observemos y veamos de que el corazón y el pulmón están perfectamente unidos y es prácticamente una unidad sellada. Si nosotros repetimos, toda la sangre venosa ingresa a aurícula derecha, llega al corazón derecho, al ventrículo derecho y por su arteria pulmonar se va a ir a poner en contacto fundamentalmente con los alveolos para producir la hematosis. Allí,
a nivel del alveolo, el capilar pulmonar capta el oxígeno correspondiente y a través de las venas pulmonares va a ingresar a nivel de la aurícula izquierda, trayendo sangre oxigenada, y luego por la aorta va a distribuir la sangre oxigenada en todo el organismo. Este concepto es sumamente importante porque en este esquema el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular están funcionando en perfectas condiciones y es lo que determina a través de la estimulación del centro respiratorio que nosotros normalmente tengamos una frecuencia respiratoria de 16 frecuencias por minuto más menos 2. En estas circunstancias normales, el paciente no tiene por qué tener disnea. Entonces, vamos a ir entrando en el tema, pero yo quiero que estos esquemas lo tengan perfectamente bien delimitados, porque cuando entremos en tema, esto le va a facilitar muchísimo entender la fisiología normal y luego entender la fisiopatología para poder ir armando los distintos esquemas desde el punto de vista de lo sindromático. Nosotros llegamos hasta síndrome en lo que es semiología. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la disnea? La disnea la vamos a clasificar en fisiológicas y en disneas patológicas. A ver, ¿qué se les ocurre? Yo ya les puse acá dos ejemplos. ¿Por qué el ejercicio y por qué el embarazo pueden producir disnea? A ver, el ejercicio es un mecanismo fisiológico a largo plazo en el cual el organismo se va adaptando para hacer un esfuerzo que normalmente una persona que tiene una vida sedentaria no lo hace. ¿A qué me refiero? Hay cambios estructurales anatómicos en la parte cardiovascular y en la parte respiratoria. Si una persona de 70 años, nosotros le pedimos que trate de correr 5 kilómetros, que él viene de una actividad sedentaria, evidentemente su organismo no va a estar adaptado, va a aumentar la ventilación pulmonar con la actividad física y el paciente se va a sentir disneico, se va a sentir agitado, le va a faltar el aire. ¿Por qué la embarazada puede tener disnea? La embarazada tiene disnea fundamentalmente porque el diafragma se encuentra elevado a medida que el embarazo evidentemente va aumentando en los días, la distensión abdominal propia del proceso y dificulta el movimiento inspiratorio y el movimiento expiratorio del diafragma. Por lo tanto, la ventilación y la capacidad vital están alteradas y la embarazada puede tener en los últimos meses falta de aire teniendo algún tipo de actividad, ya sea mediana o a veces una actividad estando aún en reposo. Evidentemente, cuando la embarazada termina su ciclo, vuelve todo a la normalidad. Estas son las disneas fisiológicas. ¿Cómo yo voy a clasificar la disnea patológica? La vamos a dividir en dos grandes grupos para que ustedes tengan un concepto global. La dividimos en crónicas y la dividimos en agudas. ¿Por qué pongo yo crónicas grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4? Las disneas crónicas están íntimamente relacionadas con el esfuerzo. De tal forma, cuando yo tengo una sensación de falta de aire a los máximos esfuerzos, a los medianos esfuerzos, a los mínimos esfuerzos y aún en reposo, eso se ha sintetizado para clasificar las disneas en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Generalmente, este tipo de disnea están íntimamente relacionados con patologías crónicas, ya sea cardíacas o ya sea respiratorias. ¿Y qué tiene importancia acá? La importancia fundamental está marcada por el interrogatorio.
por la anamnesis, conversar con el enfermo. En base al interrogatorio yo voy a poder determinar algunas cuestiones prácticas en el cual me voy a orientar en qué aparato está el inconveniente. ¿Cómo? Primero yo le pregunto al enfermo, ¿por qué usted se internó? ¿Cuál fue el motivo? Muchas veces el paciente, que son patologías crónicas y reiterativas, que ya estuvo internado en varias oportunidades, le da una clase. Mire, doctor, yo me he internado porque tengo una sensación de falta de aire y en otras oportunidades el paciente no le da datos, entonces yo tengo que tratar de captar lo que me está diciendo el enfermo, que realmente es una sensación de falta de aire. Me ahogo, no puedo respirar. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Las preguntas características que nosotros habíamos dado en la primera clase inaugural de historia clínica. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo evolucionó? Si es la primera vez y a qué le atribuye. A ver, pongamos como ejemplo, viene un paciente que tiene 50 años, proveniente de Santiago del Estero, de Pellegrini, que es una zona endémica en el Mal de Chagas. Entonces el paciente consulta porque tiene sensación de falta de aire. Entonces yo comenzaré, ¿usted desde hace cuánto tiempo que tiene sensación de falta de aire? Bueno, doctor, a mí me falta el aire hace aproximadamente 30 días. Yo trabajo en el campo, en mis actividades normales, no me faltaba el aire, pero ahora haciendo mi actividad normal, tengo que pararme en 2 o 3 oportunidades porque no puedo respirar. Tengo el cuándo, comienza aproximadamente hace 30 días. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Entonces le preguntamos, a ver, usted hace 30 días me está diciendo que le falta el aire cuando hace su trabajo manual en el campo. Sí, doctor. ¿Y cómo ha seguido esta falta de aire con el transcurso de los días? Bueno, yo generalmente me voy caminando desde mi casa hasta el lugar de trabajo. Los últimos 15 días, que son 20 cuadras, me tenía que parar caminando 10 cuadras porque me faltaba el aire. Estos últimos 7 días, el solo hecho de caminar 300 metros o 200 metros, me tenía que parar, y estas últimas 48 horas me desperté con sensación de falta de aire en la cama. ¿Y es la primera vez que lo tiene esto? No, yo ya he tenido esto en otras oportunidades, estuve internado y creo que es por un problema de tipo cardiovascular. O sea, que con el interrogatorio, con la conversación con el enfermo, yo voy detectando que tengo una disnea que se presenta hace 30 días, que va evolucionando en forma insidiosa y lenta y que va empeorando con el transcurso de los días, porque el paciente tenía una sensación de falta de aire hace 30 días haciendo su tarea manual en el campo, y en la evolución de los días consiguientes el paciente llega a tener sensación de falta de aire estando aún en reposo. Yo esto lo tengo que transcribir en la historia clínica de acuerdo a lo que he sacado del interrogatorio. A ver, el paciente relata que el cuadro comienza hace aproximadamente 30 días con sensación de falta de aire, la cual se presenta a esfuerzos habituales. Posteriormente evoluciona en forma desfavorable porque él comentó que los últimos 15 días tiene sensación de falta de aire a medianos esfuerzos, caminar 500 metros. Posteriormente la misma se presenta a esfuerzos menores, caminar 100 metros, y en las últimas 48 horas tuvo una sensación desagradable de falta de aire estando en reposo. Entonces vemos el cuándo, vemos el cómo, vemos la evolución. Nos dijo que ya era la primera vez que él lo tenía y le atribuye un problema cardiovascular. O sea, ya estoy armando el motivo de consulta
y estoy transcribiendo en la historia clínica, desarrollando la enfermedad actual. Esto es el mecanismo que yo voy a hacer con todos los síntomas y signos. Pero les doy un consejo. El paciente me comentó que le faltaba el aire, pero yo siempre tengo que tratar de buscar si hay algún síntoma o signo acompañante. Si el paciente tiene una disnea que yo me estoy acercando, que podría ser por origen cardiovascular, le preguntaré, ¿no se le hinchaban los pies en algún momento? ¿Tenía dificultad usted para ponerse su calzado? Sí, doctor, yo desde que comenzó la disnea, más o menos a los 15 días, no me podía poner las botas. Entonces, evidentemente, es otro signo importante el edema, que también lo tengo que desarrollar en la historia clínica, tal cual he desarrollado el síntoma capital, que es la disnea. O sea, las disneas crónicas generalmente tienen una evolución lenta y reposada. Se las puede dividir en grados de acuerdo a la relación con el esfuerzo y eso ya me estratifica el riesgo del enfermo. No es lo mismo tener una disnea subiendo 20 escalones que tener una disnea estando en la cama, donde me habla de la seria gravedad del cuadro en la etapa o clasificación 4 con respecto a la disnea de grado 1. Perfecto. ¿Qué son las disneas agudas? También se las llaman paroxísticas. Tienen la particularidad que comienzan y terminan bruscamente. Y dentro de las disneas paroxísticas, con esa clasificación, la vamos a dividir en cardíacas y respiratorias. Cardíacas, el asma cardíaca, el edema agudo de pulmón. Y las respiratorias, el asma bronquial, el neumotórax espontáneo, ya lo vamos a desarrollar, es un síndrome pleural que espontáneamente la pleura puede romperse porque el paciente puede tener congénitamente un trastorno en el parénquima pulmonar y rápidamente el paciente presenta la disnea que la va a solucionar cuando le den una solución terapéutica al neumotórax. Y otra forma de presentación aguda es el edema agudo de pulmón. A ver, veamos lo cardíaco, el asma cardíaca y el edema agudo de pulmón. Esto es importante volver a los esquemas que yo le expliqué de la relación íntima del aparato cardiovascular con el aparato respiratorio. ¿Qué es el asma cardíaca? Es aquel paciente que tiene una patología cardiovascular que puede debutar con un asma cardíaca, o el paciente de que ya tiene una patología cardiovascular crónica, supóngase una insuficiencia cardíaca, o el paciente ha tenido hace un par de años un infarto de miocardio y queda con un deterioro de la función ventricular. El ventrículo se agrandó, aumentan las presiones dentro del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, ¿quién desembocaba? Estaba relacionado con la aurícula izquierda y la aurícula izquierda está en contacto con las venas pulmonares. Por lo tanto, la fisiopatología del asma cardíaca y del edema agudo de pulmón, como del paciente que les acabo de describir anteriormente que tenía una insuficiencia cardíaca, se produce por un aumento de presión en el pequeño circuito pulmonar, de tal forma de que la presión en el capilar es muy alta. Y normalmente, ¿qué hacía el capilar? Captaba el oxígeno del alveolo para llevar sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Pero ahora, con el aumento de presión en el capilar pulmonar transmitido desde un ventrículo izquierdo dilatado con presiones ventriculares aumentadas, aumenta la presión en el pequeño capilar y trasuda sangre del capilar al alveolo, cuando el alveolo tendría que tener normalmente oxígeno, ahora tiene líquido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es el asma cardíaca y por qué es paroxística?
El paciente o no tenía antecedentes o tenía antecedentes ya previos, dejó la medicación, hace una transgresión alimenticia, se acuesta a las 12 de la noche perfectamente bien y se despierta bruscamente a la noche. Tiene que sentarse en la cama, a veces abrazando la almohada, que se llama la posición de ortopnea, sentarse en la cama o pararse. En algunas oportunidades, este simple hecho hace que disminuya la sintomatología de la disnea paroxística, porque el paciente, al sentarse o a pararse, disminuye el retorno venoso, disminuyen las presiones en el ventrículo izquierdo y el paciente disminuye la presión en el capilar pulmonar y deja de ingresar líquido al alveolo. Ese es un punto. Y si yo al paciente lo reviso en esos momentos, tengo un dato fundamental. Al auscultar el corazón, que se llama el ritmo de galope, y al auscultar las bases pulmonares, voy a tener rales crepitantes bivasales. Eso es por un lado, el asma cardíaca. Si el paciente, con las características que yo les había mencionado anteriormente, paciente infartado con secuela necrótica, con dilatación del ventrículo izquierdo, tuvo este episodio y no consultó, puede presentar en la semana siguiente o las 48 horas el extremo de la disnea paroxística cardíaca, que es el edema agudo de pulmón, que es un cuadro sumamente grave, que si ustedes no lo internan al enfermo, puede evitar. ¿Cómo se presenta? Igual que el asma cardíaca. El paciente se acuesta y se despierta bruscamente con sensación de falta de aire en la cama. Se sienta, se para y el proceso no disminuye. ¿Por qué? Porque ahora el proceso ya es más grave. Ya el alveolo está totalmente inundado de líquido por la severa presión de fin de diástole que tiene ese ventrículo izquierdo, que le está transmitiendo a nivel de las venas pulmonares al pequeño circuito pulmonar. ¿Cómo se presenta este enfermo con edema agudo de pulmón? Yo ingreso a la habitación del enfermo y cuando yo ingreso escucho un gorgoteo como una pava que está hirviendo. El paciente o el familiar le puede mostrar, posiblemente en una escupidera, o le puede mostrar en un pañuelo, una expectoración particular que tiene el paciente que tiene el edema agudo de pulmón, que es una expectoración asalmonada, como agua de carne lavado, por la inundación que tiene el alveolo, fundamentalmente de líquido. Y si yo al paciente lo ausculto, en la parte cardiovascular voy a tener lo mismo que tenía el paciente con asma cardíaca, el ritmo de galope. Y en los pulmones, la base del pulmón, que al principio tenía rales crepitantes bivasales, va subiendo esta ocultación anormal de las bases hacia el vértice. Se denomina la marea que sube. Eso es porque el proceso es gravísimo y el pulmón se va inundando de líquido desde la base pulmonar hacia los vértices. Entonces yo acá le he puesto, diferenciemos el asma cardíaca del asma bronquial. ¿Por qué? Porque el asma cardíaca a veces se puede confundir con un asma bronquial, que el asma bronquial es un ejemplo de disneas paroxísticas agudas de origen respiratorio. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico diferencial de las dos situaciones? Una de origen cardíaco y otra de origen bronquial. Si hablamos del asma cardíaca, vamos a tener en cuenta una serie de temas. Primero, los antecedentes. Generalmente un paciente que tiene un asma cardíaca tiene algunas cuestiones cardiovasculares a determinar. Factores de riesgo, hipertenso, tabaquista, sedentario, diabético, dislipémico, sedentario. El asma bronquial generalmente tiene algunas patologías desde el punto de vista alérgico.
urticarias, rinitis. Segundo, el grupo etario. Generalmente el asma cardíaca se da en personas adultas. El asma bronquial se puede dar tanto en niños como en adultos. La forma de presentación. Generalmente el asma cardíaca es nocturna, por eso se llama disnea paroxística nocturna y adopta una postura en la cama que es la ortopnea, sentado en cuclilla abrazando la almohada o la rodilla o sentado al borde de la cama. El asma bronquial la puede presentar en cualquier momento del día, a la noche o durante el día. Si yo hago el examen físico del paciente, el asma cardíaca, ya dijimos, tiene auscultando el corazón ritmo de galope, auscultando el pulmón rales crepitantes en las bases. A veces puede tener sibilancias, que es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para evitar que pase líquido del capilar pulmonar al alveolo correspondiente. Y el asma bronquial va a tener fundamentalmente a nivel de la auscultación pulmonar roncus y sibilancias, que eso ya lo vamos a ver con detalle cuando hablemos de los síndromes bronquiales, que está producido por un espasmo de la vía aérea en el cual el aire entra con dificultad, pero tiene mucha dificultad para salir. Entonces, son los dos ruidos agregados característicos del asma bronquial, roncus y sibilancias. Y si yo oculto el corazón, ustedes van a tener fundamentalmente taquicardia. Entonces, como para concretar, hemos visto que tenemos disneas fisiológicas y disneas patológicas. Las crónicas son generalmente relatadas a procesos ya sea respiratorios o cardíacos de larga data. Son de presentación lenta e insidiosa y relacionada con los esfuerzos. Las disneas paroxísticas agudas se presentan bruscamente, terminan bruscamente. Cuando nosotros hablamos de los tipos o de las causas de disnea, la vamos a dividir en disneas de origen respiratorio, de origen cardíaca, de origen hemática, de origen metabólica o tisular, o psicogénica, nerviosa o cinemateria. Esto es muy importante que recordemos. Acuérdense, porque está relacionado con las causas. Primero, ¿cómo era el centro respiratorio? ¿Quién lo regulaba? ¿Se acuerdan que había factores humorales? Que eran la presión de oxígeno, la presión del anhídrido carbónico y el pH, que es la acidez de la sangre. Y a su vez teníamos algunas cuestiones relacionadas con el sistema nervioso, en el cual hablábamos del reflejo de Hering-Brauer, hablamos de los quimiorreceptores y hablábamos de los presoreceptores. Fundamentalmente los presos, que es el receptor J, que está en el intersticio. Y hablábamos de que la oxigenación tisular, ¿de qué dependía? De factores respiratorios, de factores cardíacos y de factores hemáticos. Si nosotros tenemos como causas o tipos de disnea de origen respiratorio, volver a los gráficos anatómicos que yo les presenté al principio. Para que la hematosis se pueda cumplir, tengo que tener un continente y tengo que tener un contenido en perfectas condiciones. Punto 1. Segundo, cuando yo interrogo la disnea, siempre tengo que tratar de ayudarme a dirigir el interrogatorio para tratar el síntoma o signo acompañante que me va a inclinar hacia qué síndrome yo me voy inclinando. Desde el punto de vista respiratorio, cuando tengo una disnea o cuando tengo una causa respiratoria,
la disnea se va a acompañar de algunos elementos particulares relacionados con la patología respiratoria. Tengo disnea, tos, expectoración, fiebre y puede tener un dolor de tipo puntada de costado. Entonces, a ver, si vemos las causas del contenido del aparato respiratorio, veamos la jaula torácica. Hay dos patologías fundamentales. Una, las fracturas múltiples de costillas, paciente que tiene un traumatismo de tórax, fracturas múltiples. Evidentemente, la ventilación pulmonar va a aumentar porque se va a estimular el centro respiratorio, porque por el dolor el paciente no puede inspirar ni tampoco puede expirar profundamente. Eso por un lado. Y después tienen que tener en cuenta las patologías neuromusculares, porque allí se encuentran en el paquete vasculo nervioso intercostal la placa neuromuscular. La placa neuromuscular, por estímulos que vienen del sistema nervioso, estimula la placa neuromuscular y fundamentalmente el diafragma, y en forma silenciosa el pulmón inspira y expira para completar el movimiento respiratorio. Hay patologías que afectan la placa neuromuscular. El síndrome de Guillain-Barré es una patología neurológica que tiene la particularidad que va tomando la fuerza muscular comenzando en los miembros inferiores. Ya vamos a ver cuando lleguemos al sistema nervioso qué es una paresia y qué es una parálisis. Paresia es la disminución parcial de la fuerza, parálisis es la disminución total de la fuerza. Entonces, ese paciente que tiene un Guillain-Barré comienza con dificultad para caminar con pérdida de fuerza de los miembros inferiores, pero esa disminución de la fuerza va subiendo de los miembros inferiores, toma el diafragma y llega un momento que el paciente no puede llevar a cabo el movimiento respiratorio normal y ese paciente tiene que terminar en un respirador. Su causa es desconocida, se cree que es virósica o inmunológica, y otra patología neuromuscular que vimos hace muchísimo tiempo era la poliomielitis, que producía un trastorno muy parecido a lo que le estoy diciendo del síndrome de Guillain-Barré. Causa del continente, causa del contenido. Habíamos mostrado en las diapositivas anteriores la permeabilidad de las vías respiratorias, la estructura anatómica perfecta del parénquima pulmonar y la perfecta funcionalidad del elemento anatómico que rodea el pulmón, que es la pleura. Por lo tanto, si yo tengo una patología en vías respiratorias alta, síndromes bronquiales húmedos o secos, yo voy a tener una sensación de falta de aire como síntoma fundamental. El asma bronquial que yo les acabo de explicar anteriormente está íntimamente relacionada a un espasmo de tipo alérgico e inmunológico sobre la estructura anatómica muscular de las vías respiratorias superiores. La obstrucción de un cuerpo extraño o un síndrome bronquial agudo caracterizado por disnea, tos, expectoración mucopurulenta y fiebre le va a producir disnea como causa de la obstrucción fundamentalmente de la vía respiratoria superior. Si vamos bajando en el esquema, llegamos al parénquima pulmonar. Y dentro del parénquima pulmonar hay dos grandes síndromes importantes que luego lo vamos a desarrollar en su totalidad, en la sintomatología y en todo el examen físico que requiere la parte respiratoria. Uno son los síndromes en más, que son los síndromes de condensación o neumonía, y el otro en síndrome en menos, que se denomina la atelectasia. La neumonía es producida por un proceso infeccioso bacteriano. La atelectasia generalmente por una obstrucción endoluminal de un bronquio importante, que puede ser
por un proceso respiratorio infeccioso puede ser como patología de un proceso neoplásico interno que obstruye totalmente el bronquio correspondiente y el parénquima se colapsa. Esto lo vamos a desarrollar. A ver, le voy a dar algunos datos de un paciente que tiene una neumonía. ¿Por qué le va a consultar el paciente que tiene neumonía? Disnea, ¿qué lo acompaña? Tos, expectoración, fiebre y puntada de costado. ¿Qué es puntada de costado? Es un dolor que el paciente lo señala con su dedo en el emitor correspondiente, que aumenta fundamentalmente con los movimientos respiratorios y que generalmente no se propaga. Ya vamos a ver cuando hagamos el examen físico de este paciente, vamos a tener datos, pero siempre a mí me gusta averiguar si había algún antecedente de la enfermedad actual. Un antecedente de la enfermedad actual de este enfermo que puede ser de que se haya enfriado 48 horas antes haciendo deporte, juegan al fútbol, van a hacer un partido de rugby, transpiran, se sacan la ropa y posteriormente viene el proceso infeccioso a las 48 horas. Desde el punto de vista semiológico, datos concretos, porque esto luego lo vamos a desarrollar. El paciente tiene matitez en la zona de la condensación, la columna es sonora, tienen aumento de las vibraciones vocales y tiene una rica auscultación, fundamentalmente se cambia el murmullo vesicular y aparece una respiración característica que se llama el soplo tubario y hay alteraciones en la voz característica que se llaman pectoriloquia, broncofonía y pectoriloquia áfona. Todo esto nosotros lo vamos a describir con detalle cuando hablemos de los síndromes respiratorios. Y la pleura se puede afectar fundamentalmente porque tenga líquido, que se llama un derrame pleural, o que se rompa la pleura en el caso que hablábamos como la disnea paroxística nocturna, que es el neumotórax. El neumotórax puede ser espontáneo, como ya les expliqué, o puede ser secundario a fracturas múltiples de costilla que perforan la pleura y el paciente ingresa con una sensación de falta de aire y dolor característico por las fracturas múltiples de costilla. De causas cardíacas yo ya les he explicado anteriormente. La insuficiencia ventricular izquierda con dilatación del ventrículo izquierdo, aumento de presión dentro del ventrículo izquierdo que va a repercutir a nivel de las venas pulmonares y del capilar pulmonar, es la causa de la disnea de origen cardiovascular. Cuando es crónica, es progresiva, relacionada con los esfuerzos, es lenta e insidiosa, y la clasificábamos de acuerdo a la relación con el esfuerzo en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Desde el punto de vista semiológico, al hacer el examen físico, en la auscultación del corazón teníamos el ritmo de galope y en la auscultación de los pulmones tenían los rales crepitantes vivasales. ¿Qué signo puede acompañar un paciente portador de una disnea de origen cardiovascular? El edema, que también lo voy a explorar cuando yo haga la historia clínica con las preguntas características de cuándo comenzó, cómo evolucionó, si es la primera vez y a qué lo atribuye, y relacionarlo con el síntoma capital que sería acá la disnea. La tercera causa que nosotros investigamos es la hemática, porque como ya les expliqué yo, la oxigenación tisular depende del vehículo que tiene la sangre, que es la hemoglobina. La hemoglobina capta el oxígeno y lo lleva a los receptores tisulares que van a captar el oxígeno para que se produzca la situación metabólica normal del organismo. Entonces, cuando yo tengo un síndrome anémico, la concentración de hemoglobina va a disminuir y el paciente va a tener una disnea o sensación de falta de aire fundamentalmente relacionado con el esfuerzo, porque el paciente estando en reposo no sentirá la disnea,
pero cuando tenga alguna actividad a grandes esfuerzos o medianos esfuerzos, le consultará por la sensación de falta de aire. Eso es punto uno. Pero ¿cómo puedo hacer el diagnóstico diferencial de lo hemático versus lo respiratorio y cardiovascular? Si el paciente tiene una concentración disminuida en hemoglobina, tiene 2 millones de glóbulos rojos, evidentemente vamos a tener un síndrome anémico. Entonces yo iré y buscaré la palidez de este paciente. ¿En dónde? En la facie, en las conjuntivas oculares, en el extremo capilar y fundamentalmente en las palmas de la mano. La desaparición de las rayas de la palma de la mano, que normalmente son rubicundas, nos hablan de una concentración disminuida de 9 gramos de hemoglobina por ciento. ¿Qué otros datos voy a tener? En el examen físico, posiblemente al auscultar el corazón voy a tener aumento de la frecuencia cardíaca taquicárdica, puede estar disminuido la presión arterial, pero la auscultación de los campos pulmonares están perfectamente bien. Salimos de lo respiratorio y cardiovascular para que ustedes no engloben toda la disnea como respiratorio cardíaco. Y yo les dije también el papel, cuando comenzamos la charla, lo importante de lo metabólico tisular, y también podemos poner acá las causas endocrinológicas. ¿Qué causa metabólica me puede producir disnea? Fundamentalmente la acidez metabólica producida por un trastorno de la glucemia, en el cual altera totalmente el pH. Otro ejemplo es la insuficiencia renal crónica. Por eso es importante también, ya vamos a ver los exámenes complementarios, pedir gases en sangre, porque me está dando una idea de la concentración de oxígeno, de la concentración de anhídrido carbónico y del pH, de la acidez. Esto estimula el centro respiratorio, aumenta la ventilación pulmonar y el paciente tiene disnea. Evidentemente que tendrá cada uno de ellos algunas cuestiones particulares que más adelante vamos a ir viendo. Los diabéticos lo veremos en endocrinología, perdón. El hipertiroidismo también lo vamos a ver cuando hablemos de endocrino, que son causas igual que la insuficiencia renal crónica cuando llegue el momento oportuno. Y en su consultorio ustedes van a tener muchos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, en el cual consultan por disnea. Hago todo el screening para ver si es respiratorio, cardíaca, hemático, metabólica, descarto todo y la rotulo como una disnea o causa de origen psicogénico, en el cual hay que tratarla simplemente con cuestiones de tipo tranquilizante o en ayuda con psicología o con el psiquiatra. La idea y la esencia fundamental de la materia es llegar a elaborar un síndrome a través de captar el síntoma y el signo, fundamentalmente, y elaborar un síndrome. O sea que exámenes complementarios y tratamiento quedarían más bien para clínica médica, pero me ha parecido oportuno dar un pantallazo muy rápido ante un paciente con disnea, qué es lo que yo tengo que solicitar groseramente, ¿no? Como el especialista, para tener una idea que me puede ayudar a sospechar mi diagnóstico sindromático. Lo primero que yo pido es un análisis completo de sangre, inclusive gases arteriales, hemograma, TSH para ver la tiroides, urea y creatinina, ver la función renal, ver la glucemia, ver la función hepática, y los gases en sangre que me va a dar información, como ya les dije anteriormente, de la concentración de la presión de oxígeno, anhídrido carbónico y del pH correspondiente. El electrocardiograma, porque sobre todo en las patologías cardiovasculares, este es un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática, que presentó disnea y me está ayudando para hacer el diagnóstico. La placa radiográfica, que es fundamental. Nosotros ponemos esto porque ahora en tercer año ustedes van a cursar imágenes y nos vamos adelantando un poquitito al tema. Acuérdense, groseramente son las playas pulmonares, lo que está en negro. Esto es la silueta cardiovascular, y los bordes
del lado izquierdo, esto es el botón aórtico, esto es la arteria pulmonar, y esto es el ventrículo izquierdo, y esto es el índice cardiotorácico para poder determinar la dimensión del ventrículo izquierdo. Y en patologías respiratorias y en patologías cardiovasculares, esto nos va a dar una gran ayuda. Por ejemplo, este es un paciente, una disnea de origen respiratorio por una neumonía, en el cual yo estoy observando una franca imagen de condensación en la base derecha. Este es un paciente que tenía una disnea con un derrame pleural sumamente importante, ya lo vamos a describir al derrame pleural cuando lleguemos a los síndromes respiratorios. Y este es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. Fíjense ustedes cómo las playas pulmonares están un poquitito más blancas las bases que los vértices, porque acá está lleno de líquido, es lo que yo le explicaba. La fisiopatología de la disnea, esto es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, fíjense en el diámetro que tiene el ventrículo izquierdo, si ustedes lo comparan con la placa radiográfica que les mostré al principio. Entonces, este paciente tenía disnea, tenía edema, una disnea insidiosa, crónica, grado 1, 2, 3 y 4, y la placa radiográfica confirma la sospecha diagnóstica que estoy en una disnea de origen cardiovascular. El ecocardiograma también nos permite observar todas las estructuras cardiovasculares y nos da también una gran ayuda en lo que son las disneas de origen cardíacas. Y esto un poquitito como para sintetizar. A ver, el hemograma me puede hablar de anemia, poliglobulias infecciosa, la placa de tórax, de patologías respiratorias o cardiovasculares, el electrocardiograma de patologías cardíacas, la espirometría les dije que se usaba para evaluar la capacidad vital y se la utiliza fundamentalmente en procesos de tipos respiratorios. El ecocardiograma para ver valvulopatías, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, derrame pericárdico. Y los gases en sangre y la saturometría para ver fundamentalmente la hipoxia, la alteración en la presión de anhídrido carbónico y la acidosis, que es muy importante. Entonces, les presento dos casos clínicos para que ustedes los resuelvan posteriormente con sus jefes de práctico. Este es un paciente de 28 años de edad con antecedente de asma bronquial, refiere fiebre, tos, expectoración purulenta, consulta por disnea de grado 3 de 3 horas de evolución que progresa en la última hora a grado 4 con una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Se ocultan sibilancias, expiración prolongada y en base derecha, aumento de las vibraciones vocales, matitez percutoria y soplo tubario. ¿Qué problemas van a resolver? ¿Por qué presenta disnea el enfermo? ¿Cuáles son los mecanismos de la disnea aguda? ¿Qué espera observar en la placa de tórax? ¿Qué datos aporta el hemograma? El caso segundo es un paciente de 50 años con antecedentes de infarto de miocardio, con severa secuela necrótica, que genera insuficiencia cardíaca con disnea grado 2. Por abandono de tratamiento y transgresión alimentaria se interna por disnea grado 3-4, rápidamente progresiva. Problemas a resolver con el jefe. ¿Por qué tiene disnea? ¿Por qué presenta aumento de su disnea habitual? ¿Qué oculta en precordio y bases pulmonares? ¿Qué observa en la placa radiográfica de tórax? Y algunos datos que les puede servir a ustedes como síntesis de la clase. La palidez me ayuda para investigar disneas de origen hematológico, el edema en miembros inferiores, tercer ruido y ritmo de galope, insuficiencia cardíaca, la fiebre, infección pulmonar, el edema asimétrico en los miembros inferiores, una embolia de pulmón, que es un ejemplo de disnea respiratoria aguda, los roncos y sibilancias, asma bronquial, los estertores en la base, insuficiencia ventricular izquierda, los estertores velcro, fibrosis pulmonar, matitez e hipoventilación, derrame pleural atelectasia, hipersonoridad neumotórax, matitez, crepitantes y soplo brónquico neumonía, sibilancias, puede ser obstrucción por cuerpo extraño, obesidad grave y sifoescoliosis, insuficiencia respiratoria restrictiva, cianosis, insuficiencia respiratoria y o hipoxia tisular, y la cuadriparesia, síndrome de Guillain-Barré.
Como conclusión, la disnea es uno de los síntomas cardinales y más importantes dentro de los grandes síntomas y signos que estamos desarrollando. Abarca múltiples sistemas y comprender la fisiopatología es fundamental para elaborar los distintos síndromes. Muchas gracias.